Estoy en el medio de Australia, literal en el medio de Australia, trabajando en una roadhouse en el territorio del norte. Estoy a 2 horas y media de Alice Springs. Esa es la ciudad más grande y más cercana que queda desde acá. Y este video es un video especial porque hoy se cumplen 10 años desde que llegué a otro país, desde que llegué a otro continente, desde que me tomé mi primer avión y desde que me animé, digamos, a viajar. Yo desde que era chica, la verdad no sé por qué, porque en mi familia no tenemos ni amigos ni familiares que viven en otros países. Y cuando yo era chica, sí, viajábamos un poco por cerca de donde yo vivía. Soy de Córdoba, capital de Argentina. Siempre mis papás en algún momento, no sé, en algún fin de semana, les gustaba salir, me acuerdo, no sé, ir un montón de veces a Carlos Paz. Tenemos familia en Tras la Sierra, así que muchas veces era, bueno, ¿nos vamos al campo? Sí, nos vamos al campo. Mira Clavero, Cura Brochero, Pana Olma. Y la verdad es que esos eran como los pequeños viajes que yo tenía. Y me acuerdo de cuando era chica, siempre llegaba el momento en que me parecía que eran los viernes a la noche, o los sábados a la noche, no recuerdo muy bien ahora, estar contenta porque podía ver MDQ. No sé si conocen el programa de los hermanos que van viajando por el mundo y hacen un montón de videos, y era todo muy de la aventura y de conocer lugares y de qué pasa y de, no sé, un poco peligro y cosas así. Y yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero menos de 10 años seguro, y yo ya los veía. Después en un momento, no sé, empezar a ver, me acuerdo ahora de otros programas, no sé, Resto del Mundo, Por el Mundo, el programa con Marley, el programa con Iván de Pineda, me parece que antes lo conducía, el Resto del Mundo lo conducía él. Y siempre a mí esos programas me llamaban la atención y yo me quedaba, pero chicos, hipnotizada viendo esos programas. Y siempre era, hoy nos vamos, visitamos tal país de Europa, hoy nos vamos y visitamos a tal país de, no sé, de Asia. Otro programa de Córdoba, no me acuerdo ahora el nombre, pero es un programa que me parece que todavía sigue estando y que siempre era los sábados al mediodía, a la 1 de la tarde. Y siempre era estos lugares, estos pueblitos. El programa empezó así como yendo como al interior de Córdoba, ¿no? De la provincia de Córdoba. Y yendo y visitar pueblitos, y era como, bueno, hoy descubrimos este lugar y hoy este lugar. Y siempre lo veíamos con mi mamá o con mi papá, a veces con los dos cuando no les tocaba trabajar. Y era como, bueno, quizás podemos ir a este pueblo, quizás podemos conocer este lugar. Después ese programa creció mucho más y era como descubrir América, y empezó a mostrar lugares de, no sé, de América, de acá de América del Sur, de América Central. Digo de acá y estoy en Australia ahora. Y todas esas cosas, todos esos programas, todas esas cosas que yo veía, no sé qué hicieron en mí, no sé qué despertaron en mí, porque como yo les digo, nunca tuve familiares ni amigos ni gente conocida en mi familia que viviera en otro país y que nos dijera, che, acá se vive de esta manera, o estaría bueno que vengan, o por qué no le decías a tu hija que viaje, que se anime. La verdad es que nunca me pasó eso, pero lo poco que yo consumía, lo poco que yo veía de otros momentos de estos programas, como les digo, o de salir lo más cercano posible de, no sé, que quedara de mi casa, no sé qué despertó eso en mí, pero yo siempre supe que quería viajar y que quería conocer el mundo. Y esto puede sonar quizás un poco cliché, pero yo desde que era chica, yo me acuerdo de repetirle siempre a mi mamá, yo quiero viajar a Europa, yo quiero viajar a Europa y viajar a Europa. Y yo no tenía ni idea qué era Europa. Yo repetía por repetir, no sabía nada. Cuando fui creciendo, la idea fue como formándose un poco más en mi cabeza y en mis posibilidades, hasta que terminé mi carrera, terminé mi primer trabajo, trabajaba en La Pana, y con todo lo que ahorré dije, yo me voy a viajar, ¿con cuánto me alcanza? Bueno, no sé, me voy con la visa de turista, ¿cuánto puedo viajar? Puedes viajar 3 meses. Bueno, me voy los 3 meses. Ahorré todo lo que más pude. Me acuerdo que en ese momento, si no me equivoco, viajé con 2.400 euros, fue en el 2015, y me hice un pequeño itinerario de los países que quería recorrer. Me hice las reservas en hostels, buscaba siempre hostels con cocina para yo poderme cocinar. En ese momento yo no tenía ni idea de cocinarme, porque no me gustaba cocinar, porque no lo sabía, porque nunca me había interesado. Y en ese momento es como que dije, bueno,
empiezo a viajar, va a ser yo soy hija única, fue también, no sé si fue un shock para mi familia, pero fue como, che, es algo nuevo, es algo grande, te vas a ir, no solamente que es tu primer viaje en avión, sino que te vas no solo a otro país, sino a otro continente, a hablar en otro idioma que no es el tuyo. Mi primer país al que yo llegué fue España, yo llegué a Madrid, tenía la posibilidad de incluso de llegar en un vuelo que salía un poco más barato a Frankfurt, en Alemania. Y me acuerdo que una amiga de mi mamá, que ella trabaja en todo lo que es turismo y fue y es la persona que siempre me ayudó mucho con los viajes y con las cuestiones de, bueno, consejos, datos, cuestiones de pasaporte, de visas, cosas que en ese momento uno que no empezás a hacer esas cosas es como que no las sabés, y 10 años atrás quizás no había quizás toda la información que pueda haber hoy, y toda la creación de contenido que hay hoy era quizás un poco más, no voy a decir difícil, pero no era como lo es hoy, buscar la información y conseguirla tal cual es. Y un agradecimiento para vos, Ruth, obviamente, y espero que veas este video, porque es la persona que incluso hoy me sigue ayudando a veces que tengo alguna duda, y yo de repente le mando un mensajito y le digo, no sé, ¿puedo hacer una escala en tal lugar o necesito visa? Yo siempre me quiero asegurar con ella que sabe un montón. Y la verdad, llego a ese lugar, ella me aconseja y me dice, mira, como va a ser tu primer viaje, quizás llegar a un país en donde de repente tengas que empezar a hablar en otro idioma, que en ese momento yo ya sabía inglés, pero mi inglés no era tan bueno y nunca fue tan bueno hasta que yo empecé a vivir y a trabajar y a estar en contacto con el inglés todo el día, todos los días. Obviamente en ese momento, 10 años atrás, que tenía yo, ni siquiera había cumplido los 22 años todavía, y dije, bueno, sí, está bien, llego a España mejor, y era bueno, me quedé ahí dos semanas en España. Después de España me fui a Holanda, estuve 2 semanas más. Después de Holanda me fui una semana a Cracovia. Después de Cracovia estuve en Praga, y después de Praga me fui a me fui a Francia, porque desde Francia tenía mi vuelo de vuelta. La plata no me alcanzó para quedarme los 3 meses, pero me quedé 2 meses completos. Y en ese tiempo que yo estuve viajando y que iba de un hostel a otro y que iba, a veces para irme de un país a otro me tomaba avión, a veces me tomaba un colectivo, a veces me tomaba un tren, yo descubrí que toda mi vida había estado como correcta yo en ese sentido, de decir, era verdad que yo quería viajar, era verdad que yo quería, no sé, conocer Europa, que fue lo primero que me decidí a conocer. Era verdad que yo me podía sentir bien y me iba a sentir bien viajando. Y yo con ese viaje, 10 años atrás, cuando todavía me faltaba aprender un montón de cosas, había terminado hacía relativamente poco el secundario, había terminado hacía poco mi primer trabajo, mi primera carrera universitaria, y dije, bueno, ¿qué hago ahora? Me voy, viajo. Y cuando llegué, obviamente llegué con un poco de miedo, porque era todo nuevo. Y el tiempo empezó a pasar, ese viaje terminó, fueron 2 meses. Me vuelvo a Argentina no porque quisiera volverme, sino porque me tenía que volver. No me podía quedar, estaba con visa de turista, ya no tenía plata, o sea, yo me volví a Argentina con menos de 10 euros, porque realmente me había gastado todo, había viajado solamente con cash, con efectivo. Y cuando me vuelvo, y vuelvo a Argentina, y vuelvo a Córdoba, y vuelvo a mi casa, y vuelvo a la rutina, que ya no era la misma rutina que yo tenía antes, porque yo había dejado todo, ya había terminado de estudiar, ya había terminado mi trabajo. Vuelvo y estaba un poco perdida, y digo, ¿y ahora qué hago? Porque yo tuve este gusto, tuve esto, probé esto, y me doy cuenta de qué es lo que quiero seguir haciendo. Entonces, ¿qué puedo seguir haciendo para seguir viajando? Y en ese tiempo empiezo a buscar ideas. En ese tiempo todavía no había todos los acuerdos que hay hoy de las Work and Holidays. Muchos de esos acuerdos empezaron a aparecer en el 2016. Había algunos, sí, como la visa de Australia, de Nueva Zelanda y de Irlanda, que son muchos más antiguos. Había también Work and Study, había también Au Pair, ir y cuidar niños en algún lugar del mundo. Muchos de esos lugares yo fui y averigüé y tenías que pagar mucho para seguir viajando. Y yo dije, tiene que haber otra cosa, tiene que haber otra manera. Y en un momento encuentro la opción, la posibilidad de viajar en cruceros.
Nunca se me había ocurrido ir al mar, nunca se me había ocurrido. De nuevo, no teníamos a nadie, ni siquiera un conocido que hubiera viajado alguna vez en crucero y que nos diga, che, la vida en crucero es así. O que hubiera trabajado en un crucero y que nos diga, mira, la vida en crucero trabajando es así. El tiempo me fue llevando a eso. Consigo una academia en Argentina, en Córdoba, que te prepara para subir a cruceros, para la vida a bordo. Y empiezo lo que es mi proceso de empezar a trabajar en los cruceros. Me lleva un tiempo hasta que quedan las entrevistas, hasta que las paso, hasta que consigo. Y así es como empiezo a trabajar en Princess Cruises. Princess Cruises, contrato de 6 meses. Mi primer contrato en Alaska, mi segundo contrato haciendo toda la vuelta y conociendo casi toda América, partiendo desde Miami, dando la vuelta abajo en el estrecho de Magallanes. Tuve la posibilidad de visitar las Islas Malvinas, dando la vuelta de nuevo y subiendo hasta llegar a Los Ángeles. Todo ese recorrido fue de 3 meses, conocí un montón de lugares de América que nunca me hubiera imaginado conocer. Mi tercer contrato, todo lo que fue la época trabajando en Hawái. Nunca en mi vida imaginé ir a Alaska, nunca en mi vida imaginé ir a Hawái, nunca en mi vida imaginé llegar a las Malvinas, nunca. Y el viajar me llevó a todos estos lugares. En el viajar aparece la pandemia, bueno, de repente conozco a alguien. Y el amor también te va llevando a el conocer personas, y digo amor porque a veces es amor, porque a veces es amistad, porque a veces es cualquier tipo de vínculo. Y eso también a veces te lleva a viajar. Y a mí me llevó a tener la idea y tener las ganas y tener la decisión, tomar la decisión de mudarme a Serbia. Me mudo a Serbia porque conocí a alguien, porque estaba la idea, porque podíamos reencontrarnos en el momento de la pandemia, esperando a que se abrieran las fronteras de Argentina, esperando a que su país también pudiera recibir gente, y me mudé. Y llegué a Serbia y conseguí trabajo en 3 semanas, no les miento. Llegué con visa de turista. Como argentina yo puedo estar también un plazo de 90 días, 3 meses como turista, y después me tengo que ir del país. Esto mi empleador lo sabía, me dan la posibilidad y me dicen, bueno, empezás a trabajar, vas a estar un tiempo más con la visa de turista, pero en el mientras tanto te hacemos los papeles para que tengas la visa de trabajo. Pasan cosas porque a veces la gente no se quiere realmente y a veces tomas decisiones apresuradas. Y esa fue una decisión apresurada de la cual no me arrepiento, porque no me arrepiento de nada, de todo lo que he hecho en estos 10 años. ¿Pero por qué no me arrepiento? Porque me permitió conocerme a mí misma y decir, yo puedo llegar a un lugar en el que no sé el idioma, en el que no sé absolutamente nada. En Serbia se habla serbio, tienen incluso el lenguaje cirílico, no es las letras como las conocemos nosotros. Usan también nuestro alfabeto, pero más que nada se usa el alfabeto cirílico, que yo me lo aprendí para poder leer los carteles y para entender, aunque sea, no sabía el significado, pero entendía lo que decía. Y cosas que uno va haciendo, como ya dije, por amor, porque te nace, por curiosidad. A mí también la curiosidad me ha llevado a un montón de cosas. Y en ese viaje descubrí que podía irme a otro lugar y que podía empezar mi vida absolutamente desde cero, y que también las cosas podían salir mal y que me podía sentir muy mal hasta el punto de decir, me siento tan miserable que me quiero ir de este lugar, no quiero estar más acá. Y así es como surge de nuevo la posibilidad de volver a los barcos. Vuelvo a los barcos y conozco, en los barcos tengo la posibilidad de tener este contrato que me lleva a lo que es una zona de Europa, todo lo que es el Reino Unido. Y de repente conozco Irlanda y conozco Inglaterra, que no tenía ni idea de cómo, no me imaginaba cómo podía ser. Y de repente también posibilidad de estar en algunos puertos de España y algunos puertos de Francia, y hacer lo que es el cruce del Atlántico. En 5 días cruzamos desde un puerto de Europa hasta un puerto en el Caribe. Y poder volver al Caribe y poder estar de nuevo en el Caribe. Y de nuevo, lugares y cosas que yo no me esperaba, pero que otra vez los viajes me llevaban a conocer. Cuando termina ese viaje, cuando termina ese crucero, yo digo, esta vida de los cruceros ya no es para mí. Y también los viajes me llevaron a entender que muchas veces lo que vos elegís no siempre es para siempre, y que uno va creciendo y que te van surgiendo otras cosas, y que por ahí, quizás, no sé, mi vida hubiera sido diferente si yo hubiera hecho una carrera en los barcos, una carrera que todavía puedo hacer si me decido hacerla, pero yo quería otra cosa más,
porque en ese momento la vida en los barcos no me era ya suficiente y ya no me llenaba y ya no me atraía y ya no era lo que yo necesitaba, y dije, bueno, si yo quiero más, voy a buscar más. Entonces, ¿qué hice? Dije, voy a aplicar las visas Work and Holiday. ¿Qué visas tengo disponibles? Bueno, tenés la de Alemania, tenés la de Francia, tenés Australia, tenés Nueva Zelanda. Obviamente, estas visas tenés un límite de edad, entonces hay algunas visas a las que yo ya no puedo aplicar o ya no podía aplicar en su momento, y dije, bueno, elijo una visa y me voy. Y así fue como llegué a Alemania. Estuve viviendo un año en Alemania y todavía tenía muchas ganas de seguir viajando. Y en ese año en Alemania se termina mi visa y digo, bueno, surge la posibilidad de reencontrarme con amigos que hacía 3 años desde la pandemia y que no nos veíamos, porque también ¿a qué te llevan los viajes? A conocer gente de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento te volvés a encontrar con esas personas. Y tuvimos la posibilidad de reencontrarnos con Mario de México, mi amigo Mario de México y mi amiga Paula de Brasil. Y dijimos, che, ¿por qué nos vamos a Egipto? Bueno, dale. Hicimos un crucero por el Nilo, un crucero de unos días. Viajamos, después nos fuimos estuvimos en Ámsterdam, estuvimos también en Francia, estuvimos en España. Y la verdad es que la pasé increíble y volví a encontrarme con personas que había conocido en otro momento de mi vida, en otro lugar, bajo otras circunstancias. Y de repente volver a viajar. Y cuando se termina ese viaje con ellos, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Me vuelvo a reencontrar con otro amigo. También ese año fue un año de reencuentros. En 2023 fue un año de reencuentros. Gente que hacía mucho tiempo que no veía. Desde la pandemia, gente de los barcos, colegas, amigos. Vuelvo a Serbia. Vuelvo a Serbia después de un montón de tiempo. Posibilidad de quedarme ahí. Y en Serbia conozco a alguien. Porque la posibilidad de conocer a alguien está en todo momento. Y a mí me ha pasado esto siempre, de siempre estar en contacto con gente y siempre conocer a alguien en la misma en la que estoy yo. Estamos viajando y te conozco y nos conocemos. ¿Y qué pasa? Bueno, nos encontramos en algún otro lugar, y si no nos podemos encontrar de nuevo, bueno, un placer conocerte y coincidir en esta vida. Voy, después se me termina me había quedado solamente un mes en Serbia, se me termina mi mes ahí. Y digo, bueno, yo ya tenía mi viaje para volver a Argentina, pero me había quedado ahí como un tiempo en el medio. ¿Qué hago? Siempre tuve ganas de hacer un voluntariado. Entonces me decido buscar un voluntariado y aplico y me voy al mejor voluntariado que podría haber encontrado en el mundo, que es un hostel para perros. Un lugar en donde la gente deja a sus perros cuando se tienen que hacer, no sé, se van de vacaciones o se tienen que hacer algún viaje por trabajo. Algunos perritos quedan algunos días, otros perros se quedan más tiempo. Un lugar cerca de Barcelona. Un lugar en las montañas, alejado de otras casas, de otros lugares, un lugar hermoso. Un lugar solo para mujeres también, parte de la comunidad LGBT. Y eso la verdad es que en ese momento dije, era lo que necesitaba. Estar en contacto solo con mujeres, estar en contacto con gente que estuviera en la misma que yo. Y estar en contacto también con animales. Que los animales te salvan siempre. No importa qué animal es. No importa, bueno, en realidad sí importa, pero me refiero... No importa si es un gato, si es un perro, no importa la mascota que tengas, pero siempre un animal te va a salvar. Y siempre estar en contacto con un animal y con la naturaleza va a hacer la diferencia siempre. Después de ese viaje yo vuelvo a Argentina, después de un tiempo me quedo ahí. Y con esta persona que había conocido antes surge la posibilidad de un nuevo país. Porque siempre cuando conoces gente, siempre tienes la posibilidad de conocer otros lugares. Y a mí mis viajes me fueron llevando siempre a eso. Entonces de repente desbloqueo un lugar nuevo y me voy a Macedonia. Me quedé en Macedonia 2 meses. Después yo ya tenía otra visa Work and Holiday porque a mí se me terminaba una y yo quería aplicar a otra. Y así fue mi vida. Y así sigue mi vida hasta hoy. ¿A dónde me voy? A un nuevo lugar, a Noruega. Y ahí vivo el invierno más frío de mi vida hasta ahora. Un día que me tuve que ir caminando al trabajo con menos 37 grados bajo cero. La cara helada, el pelo. Nunca había tenido hielo acá y en las pestañas. Y lo tuve. Después de Noruega, yo dije, bueno, tengo que hacer otra visa. Y así es como hoy estoy acá en el medio de Australia. Literal, es el medio de Australia, trabajando en una roadhouse, en el territorio del norte, en una zona que se llama Gun, que queda cerca de la ciudad más grande que está acá cerca, es Alice Springs, a unas 2 horas y media. ¿Y a qué voy con todo esto? Que capaz que no me conoces y no te interesa mi vida. A que en 10 años, si pudiera decir algo acerca del viajar, es que a mí el viajar me salvó. Que yo no sé por qué quería viajar, porque nunca nadie me había dicho
o me había inculcado el viajar, pero a mí la curiosidad me llevó a viajar. A mí el hambre de decir, ya mi ciudad, mi país no me es suficiente, quiero salir y conocer el mundo. Eso fue lo que a mí me llevó a hoy estar festejando y celebrando que hace 10 años que estoy viajando y que se me cumplan estos 10 años viajando y estando de nuevo, como digo, en un lugar tan particular como es el centro de Australia, el centro del centro. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que si tenés algo, que es el viajar en este caso, y que no sabes por qué querés hacerlo, y que no sabes qué te llama a hacer eso, que te escuches, que lo hagas, que sigas tu curiosidad, que hagas las cosas sin miedo, pero con cuidado, que siempre viajes con seguro médico, que estés abierto a conocer otras culturas, a entender por qué la gente es de la manera en la que es, a entender que a veces los países se pelean, pero porque los gobiernos se pelean, porque yo conocí gente de Rusia, increíble, conocí gente de Ucrania, increíble, conocí gente de Inglaterra. ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué me robaste las Malvinas? Sí, puedo sacar el tema, pero también era gente increíble y que no tuvieron nada que ver con lo que pasó hace años atrás. ¿A qué voy de nuevo con esto? Que la gente es la gente y tenemos tantas cosas en común, aunque el idioma y aunque el lenguaje no sea el mismo. Y ahí ahora otra cosa, estudiar idiomas. Es increíble aprender palabras, aprender dialectos, aprender cosas, el poder comunicarte. Porque a veces es increíble lo insertado en el lugar en el que estás cuando podés entender al otro, con la palabra. Porque también descubrí que como seres humanos, que podemos ser de lugares y de culturas totalmente diferentes, que los barcos me llevaron a conocer gente de un montón de lugares en los que no he estado. No sé, he conocido gente de India, de Filipinas, he conocido gente de Islandia, he conocido gente de un montón de países en los que nunca he estado, Rusia, Ucrania, y es gente increíble, y es gente que en un montón de cosas es igual que yo. Y eso fue una de las cosas que a mí me hizo admirarme un montón y decir, ¿cómo puede ser que esta persona que vive al otro lado del mundo y que no nos conocemos y que tenemos una cultura, una religión absolutamente diferente, no sé, todo diferente, cómo puede ser que de repente, no sé, hagamos el mismo gesto con la mano, o nos entendamos con una mirada, o capaz que yo dije, o quizás que yo dije algo en mi idioma sin querer y esa persona me entendió porque entendió el tono en el que lo dije, pero no entendió la palabra, pero lo entendió por contexto. Entonces, el viajar a mí me llevó a descubrir un montón de esas cosas. Y yo hoy, después de 10 años viajando, si hay algo que te puedo decir es que lo hagas. Sea lo que sea que quieras hacer. En mi caso es el viajar. A mí el viajar me salvó y hoy no me arrepiento de nada. Pero sí me arrepentiría si no hubiera viajado nunca. Si no me hubiera animado a salir de mi zona de confort. Lo que creces, lo que sabes, de lo que te enterás y lo que te conoces a vos mismo cuando viajas es increíble. Vuelvo a repetir, en mi caso es el viajar, en mi caso a mí me salva viajar. Quizás a vos te salva, no sé, la música. Quizás a vos te salva hacer cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el viajar. Pero cualquier cosa que te llame, hacelo. Porque lo peor que te puede pasar es que llegue ese momento de tu vida en el que digas, ¿por qué no lo hice? ¿Qué hubiera pasado si? Y yo mi vida la vivo con los menos que hubiera pasado si. Vine a esta vida para vivirla.